Tarde del 24 de febrero de 1986. Van Nuys, Los Ángeles. John Ruetten vuelve a casa después del trabajo. Sube las escaleras hasta el apartamento del segundo piso. La puerta está entreabierta. La empuja, y lo que ve lo deja paralizado, su esposa, recién casada, tendida en el suelo del salón, en un charco de sangre. Llevaban exactamente 3 meses casados. El anillo de bodas de Sherry seguía en su dedo. Durante los siguientes 23 años, el asesino de Sherry Rasmussen se puso cada mañana un uniforme de policía, fue a trabajar, ascendió de rango, y compartió edificio con los propios detectives que investigaban ese crimen. La policía de Los Ángeles concluyó esa misma noche que se trataba de un robo que había salido mal. Un intruso sorprendido por la dueña de casa. Nadie cuestionó esa versión durante 20 años. Mientras tanto, el padre de Sherry, Nels Rasmussen, conocía el nombre de la asesina de su hija desde 1986. Se lo dio a la policía. Suplicó que investigaran. Escribió cartas. Pidió reuniones. Nunca se rindió. Y le dijeron que veía demasiada televisión. Antes de entrar de lleno en esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Vamos a necesitar cada minuto de estos 25 para entender cómo un crimen tan evidente pudo tardar más de 2 décadas en resolverse. Sherry Rasmussen nació el 7 de febrero de 1957, la mediana de 3 hermanas. Era tan inteligente que se saltó 2 cursos escolares y empezó la universidad con 16 años. Su padre, Nels, soñaba con verla convertida en médica, pero Sherry eligió enfermería porque creía que esa carrera le permitiría equilibrar su vida profesional con su vida familiar. A los 23 años ya tenía una maestría y daba clases en la UCLA. Antes de cumplir los 30, era directora de enfermería en el Glendale Adventist Medical Center, la mujer más joven en ocupar ese cargo en la historia del hospital, y al mismo tiempo mantenía una plaza de profesora clínica no remunerada en la UCLA, formando a nuevas generaciones de enfermeras. En el hospital, la recordaban no solo por su competencia técnica, sino por su forma de tratar a la gente. Escuchaba a los pacientes. Se aprendía el nombre de cada uno. Era el tipo de persona que uno querría tener al lado en las peores horas de su vida. Su hermana, Teresa Lane, lo resumió así: Sherry era todo para la familia. Era la hermana mayor, la mejor amiga. Siempre animaba a los demás y transmitía una confianza contagiosa. En junio de 1984, Sherry conoció a John Ruetten en una fiesta. Él era ingeniero informático, y más tarde contaría que quedó prendado de su sonrisa y su risa desde el otro lado de la sala. Empezaron a salir y se casaron en noviembre de 1985. Pero John llegó a ese matrimonio arrastrando algo que nunca le contó del todo a Sherry, otra mujer que seguía obsesionada con él, que seguía apareciendo en su vida, y que no aceptaba que él hubiera elegido a alguien más. Lo más inquietante de este caso es que Sherry sabía que estaba en peligro. Había enfrentado directamente a la persona que la amenazaba. Se lo había contado abiertamente a su padre en las semanas previas a su muerte. Y nadie la escuchó. La mañana del 24 de febrero de 1986 empezó como cualquier otra. Sherry se quedó en casa, ese día no fue a trabajar. Ruetten salió a las 7:20 de la mañana, viendo a su esposa por última vez mientras ella seguía en la cama. Olvidó activar la alarma y después nunca estuvo del todo seguro de haber cerrado la puerta con llave, un detalle con el que tendría que cargar el resto de su vida. Un vecino notó que el garaje del edificio seguía cerrado a las 8:30 de la mañana. A las 9:30, el garaje ya estaba abierto y el BMW nuevo de Sherry había desaparecido. Los investigadores determinarían más tarde que el asesinato ocurrió entre las 8:30 y las 10 de la mañana, cuando el barrio todavía estaba tranquilo y nadie prestaba atención. Por la tarde, Ruetten terminó su jornada y condujo de vuelta a casa. Vio el garaje abierto y el coche de Sherry ausente. Raro, pensó, pero ella era directora de enfermería y las urgencias eran parte de su rutina. Subió las escaleras. La puerta estaba entreabierta. La empujó, entró, y ahí estaba su esposa, en el suelo, en un charco de sangre. Llamó al 911 de inmediato. El detective Lillemeyer llegó a la escena esa misma noche. En cuestión de minutos llegó a una conclusión que marcaría la investigación durante los siguientes 23 años.
Miró alrededor, vio equipos electrónicos amontonados cerca de la puerta, notó que faltaban la cartera y el coche, y le dijo a Rueten en su primera conversación: «Creo que hoy entraron a robar a tu casa antes de las 10 de la mañana, forzando la puerta principal». Pero cuando otros investigadores examinaron la puerta con más cuidado, no encontraron ningún signo de forzamiento. La puerta simplemente había sido abierta desde dentro, por alguien, o Sherry misma había dejado pasar a esa persona. Ese detalle no cambió el rumbo de la investigación. Uno de los primeros agentes en llegar recordaría: «Cuando entré, vi a Sherry en el suelo, cubierta con una manta. Un sanitario levantó la manta para mostrarme su rostro. Tenía un traumatismo severo en la cara. Aquello era, sin ninguna duda, un homicidio». Y la escena contaba una historia mucho más compleja que un simple robo. Sherry no murió rápido ni fácilmente. Fue golpeada salvajemente en la cabeza con varios objetos. Un jarrón del salón estaba hecho añicos. La culata de una pistola la golpeó en la cara al menos 2 veces. El lado derecho de su rostro estaba hinchado y amoratado, los ojos morados, y había cristales rotos de sus gafas esparcidos por el suelo. En la puerta principal había marcas de arañazos profundos, los últimos rastros desesperados de alguien intentando escapar. Recibió 3 disparos en el pecho con un revólver calibre 38. El atacante usó una almohada como silenciador improvisado para que nadie escuchara los disparos. En el brazo izquierdo de Sherry había una marca de mordisco profunda, evidencia de una lucha física directa, del tipo que no proviene de un ladrón asustado, sino de alguien forcejeando cuerpo a cuerpo por un arma. 2 de sus uñas estaban rotas. Había sido inmovilizada en algún momento de la pelea. Un técnico forense recogió una muestra de esa mordedura y la guardó en un congelador, como procedimiento estándar. Nadie imaginó esa noche lo importante que llegaría a ser. Había una pila de equipos de vídeo y audio junto a la puerta, ordenada, no desparramada, como si alguien la hubiese colocado ahí después de que todo terminara. Se llevaron la cartera de Sherry y su BMW nuevo. También desapareció el certificado de matrimonio de la pareja. Pero ninguna joya fue robada. Un detalle que ningún ladrón dejaría pasar: los anillos de diamantes y las cadenas de oro valían muchísimo más que un papel. Nadie cuestionó esa incoherencia. Otro agente notó a Rueten sentado junto a la mesa del comedor, llorando, pero con un llanto que, según su propio recuerdo, no parecía suficientemente intenso considerando que su esposa acababa de morir. Mayer llegó incluso a decirle a Rueten que él era buen juez del carácter humano y que estaba casi seguro de que el marido no tenía nada que ver, descartando así, por una simple impresión, al hombre que en cualquier homicidio doméstico debería ser el primer sospechoso a investigar. Otro investigador en la escena comentó: «Los ladrones normalmente no eligen una casa en medio de la manzana, buscan una ruta de escape rápida, algo cerca de la calle. Es extraño que eligieran esta». Ese comentario tampoco cambió nada. Rueten tenía una coartada confirmada de forma independiente por sus compañeros de trabajo, había estado en la oficina todo el día, y fue descartado. Cuando Sherry murió, la noticia llegó a la familia Rasmussen no de boca de John, sino del padre de John. Cuando Nels pidió hablar con su yerno, la respuesta fue: «John no quiere hablar». Cuando la familia Rasmussen fue a la comisaría, John siguió negándose a hablar con ellos, alegando que la policía no se lo permitía. Nels recordaría después: «Me pareció extraña su actitud. Parecía más preocupado por sí mismo que por Sherry». En el funeral, John habló en público de Sherry por última vez, y después se marchó de Los Ángeles para no volver. Mientras tanto, Nels empezó a contarle a la policía todo lo que sabía, lo que Sherry le había confiado en las semanas previas a su muerte. Un nombre: Stephanie Lazarus, agente de la policía de Los Ángeles, exnovia de Rueten, la mujer que había acosado a Sherry repetidamente, la mujer de la que Sherry tenía miedo. Mayer escuchó a Nels y descartó la pista de inmediato. «Ahí no hay nada», le dijo. Y después, sin rodeos: «Usted ve demasiada televisión». Esa frase acompañaría a la familia Rasmussen durante los siguientes 23 años. 5 semanas después del asesinato de Sherry, 2 hombres entraron a robar en otra casa del mismo barrio, a menos de 1 kilómetro. El dueño volvió y los sorprendió dentro. Uno de ellos sacó un arma. Huyeron. Los testigos describieron a 2 hombres hispanos de poco más de 20 años, uno armado. Se hizo un retrato hablado que circuló por toda la ciudad.
La policía asumió de inmediato que se trataba de la misma banda que había matado a Sherry, mismo barrio, misma época, mismo tipo de arma. La teoría del robo se afianzó todavía más. Nunca se atrapó a nadie. Y esa teoría sobrevivió otros 23 años gracias a dos hombres que jamás fueron identificados. El BMW de Sherry apareció 11 días después, aparcado a poco más de 3 kilómetros, limpio de huellas dactilares. También apareció la cartera, igualmente sin huellas. Y después, silencio total. La familia Rasmussen jamás se rindió. Un año después del asesinato organizaron una rueda de prensa, volvieron a anunciar la recompensa y pidieron que se retomara la investigación. Nels le escribió directamente al jefe de policía, Daryl Gates, planteando la posibilidad de que Lazarus estuviera implicada. En 1988, la hermana de Sherry sugirió que la conocida escritora de crímenes reales Anne Rule escribiera un libro sobre el caso. Rule se interesó y pidió a un detective retirado de la policía que preguntara discretamente sobre la pista de Lazarus. Días después, Rule llamó de vuelta. La persona con la que había hablado le dijo que el caso era demasiado delicado para tocarlo. Rule nunca escribió el libro. Y Lazarus siguió yendo a trabajar cada mañana, caminando por los mismos pasillos donde, en algún archivador, dormía el expediente con el nombre de Sherry Rasmussen. Mayer se jubiló en 1991. El caso pasó a un nuevo detective, que se reunió con la familia y les dijo sin rodeos que no pensaba seguir las notas de Mayer y que no creía que fueran a surgir nuevas pistas. Nels había volado desde Tucson hasta Los Ángeles para escuchar eso. Y volaría muchas veces más en los años siguientes. Cada vez que el expediente cambiaba de manos, la familia volaba de nuevo, se sentaba de nuevo en la misma sala de interrogatorios, frente a un nuevo detective con la misma carpeta en las manos, y regresaba a Tucson con el corazón roto otra vez. Cada reunión parecía una actuación, no una investigación real. En 1993, Nels leyó sobre los avances en las pruebas de ADN y entendió que ahí podía estar la clave. Se ofreció a pagar de su propio bolsillo el análisis, sin coste para el departamento, sin pedir nada más que permiso para examinar la evidencia que llevaba años guardada. Se lo negaron. Le dijeron que la policía necesitaba tener un sospechoso antes de poder hacer las pruebas. Él tenía un sospechoso desde 1986. Y nadie quería escucharlo. Después llegó lo más extraño de aquellos 23 años. Varias piezas de evidencia relacionadas con el caso desaparecieron del expediente, y alguien había literalmente reducido a la mitad el contenido de la carpeta, con la excusa oficial de que el archivo ocupaba demasiado espacio en el almacén de casos sin resolver. La mitad del expediente del asesinato, eliminada por falta de sitio. La familia Rasmussen nunca obtuvo una explicación satisfactoria. En 1997 apareció un pequeño rayo de esperanza. Una excompañera de la secretaria de Sherry en el hospital contactó con la policía y relató un incidente de enero de 1986, cuando Lazarus se presentó a confrontar a Sherry en su propia oficina. Un enfrentamiento que la secretaria le había contado de inmediato a esta colega, justo después de que ocurriera. Era el testimonio directo de una testigo sobre el comportamiento de Lazarus antes del asesinato. Nadie hizo ningún seguimiento de esa información. 3 años después, la secretaria falleció, y su testimonio directo murió con ella. Mientras la familia Rasmussen luchaba por mantener vivo el caso, Stephanie Lazarus construía su carrera dentro de la policía de Los Ángeles. En los años 90 trabajó en el departamento de personal, la unidad que manejaba la información personal de agentes y sospechosos, donde podía saber exactamente qué nombres estaban bajo investigación y cuáles no. Una compañera de ese departamento recordó que Lazarus mencionó en una ocasión, como si fuera una anécdota más, que la habían entrevistado como parte de una investigación de homicidio relacionada con la esposa desaparecida de un exnovio, que quizás había recibido un disparo. Lo contó con total naturalidad entre compañeros de oficina. Nadie sospechó nada. Más tarde Lazarus ascendió a detective, apareció en noticias, e incluso fue mencionada en libros sobre el mundo del arte clandestino. Los fiscales la describirían después como una policía mediocre, ni destacada ni desastrosa, no particularmente memorable para nadie. Lo suficientemente anodina como para pasar desapercibida durante 23 años. Su oficina estaba en el mismo pasillo que la de los detectives que investigaban el caso Rasmussen. Mismo edificio, misma organización.
y como policía, sabía exactamente en qué punto estaba la investigación en cada momento, qué evidencia se estaba considerando y si su nombre figuraba en alguna lista. 2 semanas después de matar a Sherry, reportó a la policía de Santa Mónica la pérdida de su arma de repuesto calibre 38, pero nunca lo notificó a la policía de Los Ángeles, como exigía el reglamento para todos los agentes en activo. Un mes después, informó a su propio departamento de la compra de un arma de reemplazo. Esos 2 hechos, perder un arma sin reportarlo donde correspondía, y comprar una nueva inmediatamente después, quedaron guardados en 2 expedientes distintos, de 2 organismos distintos. Nadie los conectó durante 23 años. En 2001, la policía de Los Ángeles creó una unidad de casos sin resolver, dedicada a más de 9.000 homicidios sin esclarecer a lo largo de 2 décadas. El expediente de Rasmussen, con 15 años de antigüedad, no cayó en manos de un detective con tiempo suficiente para dedicarle atención. Fue asignado a Jennifer Francis, una criminalista, no una detective ni una investigadora, sino una analista de la escena del crimen. Francis empezó a revisar por su cuenta las cajas de evidencia, leyendo página por página, y poco a poco descubrió lo que 4 detectives anteriores habían pasado por alto. Encontró notas detalladas sobre la marca de mordisco en el brazo izquierdo de Sherry, la que se había hisopado la misma noche del crimen. Pero algo no cuadraba, el expediente afirmaba que los investigadores solo habían obtenido un único perfil sanguíneo de esa muestra. Francis supo de inmediato que eso era científicamente imposible. Una marca de mordisco debería producir 2 perfiles de ADN, el de la víctima y el del agresor. El expediente sugería que Sherry se había mordido a sí misma, una teoría que Francis consideró biológica y realmente inviable. Entonces, ¿dónde estaba el hisopo de esa mordedura? Francis revisó el depósito de evidencias. No estaba. Llamó a todos los laboratorios forenses de la ciudad, uno por uno, explicando lo que buscaba. Nadie lo tenía. Después de 6 horas de llamadas y espera, un forense de la morgue del condado le dijo que había encontrado algo, un sobre roto con una etiqueta casi ilegible, guardado en un congelador desde 1986. Dentro, todavía intacto, un pequeño vial de cristal con la muestra. 15 años en un congelador, etiqueta desgastada, sobre dañado, pero la muestra seguía intacta. Francis la envió a analizar de inmediato. El resultado, ADN de una mujer. No de Sherry. Otra mujer. La persona que había mordido a Sherry Rasmussen durante el forcejeo del 24 de febrero de 1986. Francis también leyó con atención las notas sobre los años de esfuerzo de Nels Rasmussen, las cartas, las reuniones, el nombre de Lazarus mencionado una y otra vez, y descartado una y otra vez. Y la teoría de Francis empezó a tomar forma, la acosadora de Sherry y la exnovia de Ruetten eran la misma persona, y esa persona había mordido a Sherry durante la lucha y la había matado. Francis llevó sus hallazgos a la unidad de casos sin resolver. La ignoraron. Los llevó a la sección científica. La ignoraron. Los llevó a homicidios y robos. La ignoraron. Los llevó a asuntos internos. Y esta vez, en lugar de ser ignorada, recibió un contraataque. En cada lugar donde acudía, sus superiores desviaban la atención de la evidencia hacia ella misma, cuestionando su estado mental, calificándola de demasiado emocional, paranoica, obsesionada con el caso Sherry. Obligaron a Francis a asistir a terapia obligatoria con un psicólogo designado por la propia policía, una decisión que internamente la marcó como inestable y potencialmente no apta para seguir trabajando en casos importantes. Pero lo que más la impactó no fue que la enviaran al psicólogo, sino el contenido de esas sesiones. El terapeuta no le preguntaba por su salud mental. Le preguntaba con quién había hablado sobre el caso. Le preguntaba qué información había compartido fuera del departamento. Francis se dio cuenta de que aquello no era terapia. Era un interrogatorio. Un fiscal adjunto la calificó de loca. Sus colegas de laboratorio la trataban como una carga, aconsejándole que se buscara otro pasatiempo. La apartaron de los casos importantes y la relegaron a tareas menores en un rincón. Francis estaba recorriendo exactamente el mismo camino que Nels Rasmussen había recorrido 15 años antes que ella, la única persona que veía la verdad, aplastada por el propio sistema por atreverse a señalarla. Ese mismo año, el detective Cliff Shepard también reparó en la marca de mordisco del expediente, y de manera independiente, solicitó nuevas pruebas. Sus resultados confirmaron lo que Francis ya había encontrado, ADN femenino.
No era lo que esperaba, diría Shepard. Aquel hallazgo derrumbó por completo la teoría de 15 años sobre los dos ladrones. La mayoría de los intrusos domésticos son hombres, y morder durante un forcejeo no es el comportamiento de un ladrón asustado, sino de alguien que lucha cara a cara con Sherry Rasmussen. La pregunta ya no era quién había robado en casa de Sherry. La pregunta era qué mujer la había matado. Lazarus conoció a Ruetten en la UCLA a finales de los años 70, cuando ambos eran estudiantes. Para él, fue una relación casual, sin ataduras, salió con muchas otras personas durante esa misma época y nunca consideró a Lazarus una novia formal. Para ella, fue el amor de su vida. Esa asimetría, dos personas mirando la misma relación y viendo cosas completamente distintas, fue la base de toda la tragedia. Y el nivel de obsesión de Lazarus con Ruetten no era algo nuevo de 1985 o 1986. Ya se había manifestado cuando ambos estaban en la universidad. Ruetten reveló más tarde a los investigadores que, mientras vivían en las residencias de la UCLA, Lazarus le había robado ropa interior y se había colado en su habitación para fotografiarlo mientras dormía. Él lo sabía, y aún así siguió la relación, siguió teniendo intimidad con ella incluso después de comprometerse con Sherry, porque no quería hacerle daño, y con eso siguió alimentando un fuego que se negaba a admitir que estaba ardiendo. En agosto de 1985, cuando se supo del compromiso, Lazarus le escribió a su madre: «Quiero mucho a John, y este último año me ha destrozado. Ojalá no hubiera terminado así, y no creo que llegue a entender su decisión nunca». Pero Lazarus no aceptó esa decisión. Entre junio y agosto de 1985, se presentó directamente en el hospital donde trabajaba Sherry, en horario laboral, vestida con pantalones cortos y una camiseta de tirantes, como si quisiera demostrar algo. Llegó hasta la oficina de Sherry y le dijo, cara a cara, a la nueva esposa de Ruetten: «John y yo seguimos teniendo relaciones, y cuando tu matrimonio fracase, ahí estaré yo para recoger los pedazos». Sherry respondió con la misma contundencia: «Tus servicios no van a ser necesarios». Lazarus se marchó con una última frase: «Si yo no puedo tener a John, nadie más lo va a tener. Ni siquiera tú». Después empezó a aparecer en casa de Sherry y Ruetten. Una mañana, después de que Ruetten saliera a trabajar, Sherry abrió la puerta y se encontró a Lazarus de pie en su propio salón, vestida con el uniforme de la policía de Los Ángeles. Sherry le pidió que se fuera. ¿Se fue? Pero no terminó ahí. Empezaron a seguir a Sherry al menos 5 veces en una sola semana, la misma persona apareciendo en las tiendas que visitaba, el gimnasio al que iba, las rutas que solía tomar. Sherry describió a su acosadora ante su padre como alguien con una mirada que te atravesaba. A principios de febrero de 1986, 3 semanas antes de morir, Sherry se reunió con su padre en Tucson y le confesó que temía que Lazarus la estuviera siguiendo por la calle, a veces disfrazada de hombre joven. Sherry nunca reveló el nombre de su acosadora a la policía, algo que la familia Rasmussen lamentaría después con enorme pesar. El 14 de febrero de 1986, San Valentín, la compañera de piso de Lazarus se mudó. A partir de entonces, vivía sola. Una semana después, el 23 de febrero, un amigo de Ruetten de la UCLA visitó el apartamento. Al día siguiente, Sherry Rasmussen estaba muerta. En noviembre de 2009, el detective James Nuttall, de la Unidad de Robos y Homicidios, contactó con Jennifer Francis. Ella llevaba más de 5 años esperando ese momento. Pero tenía miedo, porque todo lo que le había pasado en esos años le había enseñado una lección muy clara: no todo el mundo dentro de la policía de Los Ángeles quería conocer la verdad. Francis le dijo a Nuttall que no creía que aquello hubiera sido un robo y que podía haberse manipulado evidencia, pero no compartió toda su teoría, no mencionó el nombre de Lazarus, y no fue más allá de lo que estaba segura de que Nuttall ya sabía. Nuttall ya tenía los resultados de ADN sobre la mesa, y sacó sus propias conclusiones. Había leído docenas de cartas de Nels Rasmussen a lo largo de los años, había visto el nombre de Lazarus aparecer una y otra vez, y ser descartado una y otra vez. Volvió a revisar la entrevista inicial de 1986 con John Ruetten y se dio cuenta de que Mayer había sacado conclusiones demasiado rápido. Y descubrió algo todavía más importante: en 23 años, ninguno de los 3 detectives que habían reabierto el caso había vuelto a entrevistar a John, la única persona que conocía toda la historia sobre Lazarus. Nuttall decidió montar un círculo de investigación secreto dentro del propio departamento, formado únicamente por él mismo, Francis y otros 3 detectives de su total confianza.
El objetivo, demostrar que una de las suyas había matado a Sherry Rasmussen. El primer paso fue localizar a John Ruetten, que se había mudado a la zona de la bahía de San Francisco, se había vuelto a casar y tenía hijos desde hacía tiempo. Knut Thal organizó una entrevista, y desde el principio, usó un tono completamente distinto a todo lo anterior, sin miedo a hacer preguntas directas sobre la exnovia, sin esquivar los detalles incómodos. John no solo dio el nombre de Lazarus. Relató cada enfrentamiento, las visitas al hospital, la vez que Lazarus apareció en su salón con el uniforme de policía puesto, toda la información que jamás había llegado al expediente en 23 años. Y John admitió algo que nunca había dicho abiertamente hasta entonces, que mientras estaba comprometido con Sherry, había seguido teniendo relaciones con Lazarus, sabiendo perfectamente que estaba obsesionada con él, pero sin atreverse a cortar la relación de forma clara. La familia Rasmussen comentaría después, no fue honesto con ella. En lugar de afrontarlo directamente, lo fue alargando. No actuó como un marido que amaba a su esposa. Ahora Knut Thal tenía el nombre, tenía el móvil, tenía la historia. Pero investigar a un agente de policía en activo presentaba obstáculos que ningún caso ordinario enfrenta. No podía pedirle una muestra de ADN sin una justificación sólida, ella tenía derecho a negarse, y esa petición expondría de inmediato toda la investigación. No podía interrogarla directamente porque ella lo sabría al instante y podría avisar a compañeros, destruir pruebas o desaparecer. Y su oficina estaba en el mismo pasillo que la de los detectives que la investigaban, cualquier cambio de actitud a su alrededor podría delatarlos. La decisión de Knut Thal fue montar un equipo de vigilancia completamente secreto, sin dejar rastro en los sistemas habituales del departamento. El equipo siguió a Lazarus durante semanas, en el trabajo, de camino a casa, en su vida diaria. Un día, en una tienda, Lazarus compró una bebida, se la terminó y tiró el vaso de plástico a la basura. Al salir, el equipo de vigilancia recuperó ese vaso. El ADN de la saliva del borde se envió de inmediato a Jennifer Francis. Francis lo comparó con el hisopo de la marca de mordisco en el brazo de Sherry, la muestra que llevaba en un congelador desde 1986, la muestra que ella había pasado 6 horas buscando. Coincidía a la perfección. La persona que había mordido a Sherry Rasmussen durante el forcejeo del 24 de febrero de 1986 era Stephanie Lazarus. El 5 de junio de 2009, Knut Thal ordenó que atrajeran a Lazarus hasta la sala de trato con sospechosos, la única sala de todo el edificio de la policía de Los Ángeles donde no se permite entrar con arma, con la excusa de que necesitaban su ayuda para interrogar a un sospechoso difícil. Lazarus entró sin sospechar nada. En la sala de interrogatorio, primero dijo que no recordaba haber conocido a Sherry Rasmussen. Al insistir, cambió, puede que hablara con ella 1 o 2 veces. Cuando quedó claro que era sospechosa, preguntó, ¿me están acusando de esto? Esto es ridículo. Pidió un abogado y se levantó. Al salir de la sala, fue arrestada de inmediato. La noticia se extendió por todo el departamento. Compañeros que habían trabajado con Lazarus durante 23 años se quedaron en los pasillos, sin poder creer lo que estaban escuchando. El juicio se abrió en febrero de 2012, en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, 26 años después de la noche en que John Ruetten llamó al 911 desde aquel apartamento en Van Nuys. Fue uno de los juicios más vigilados en la historia de la policía de Los Ángeles, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque la acusada había vestido durante décadas el uniforme de la misma institución que ahora la llevaba ante la justicia. Lazarus se declaró inocente y no subió al estrado. Permaneció en silencio durante las 3 semanas de juicio, sin mostrar emoción alguna en el rostro. La fiscal Shannon Presby abrió el juicio con una sola frase que resumía todo el caso: un mordisco, una bala, el cañón de una pistola, y un corazón roto. La investigación de Knut Thal había durado 4 meses. El juicio duró 3 semanas. El jurado tardó menos de un día en llegar a su veredicto. La evidencia que la fiscalía presentó se construyó por capas, cada una potente por sí misma, y todas juntas formando un cuadro sin ninguna grieta por donde la defensa pudiera colarse. La primera capa, el ADN de la marca de mordisco en el brazo de Sherry, la muestra que había estado en un congelador desde 1986, la que Jennifer Francis pasó 6 horas buscando, y que coincidía a la perfección con el ADN del vaso de plástico que Lazarus tiró a la basura junto a una tienda. Innegable. La segunda capa, el arma de repuesto calibre .38 de Lazarus, compatible con el tipo de balas encontradas en la escena.
reportó el arma como perdida a la policía de Santa Mónica 2 semanas después del asesinato, en lugar de a la policía de Los Ángeles, como exigía el reglamento para cualquier agente en activo, y compró un arma de reemplazo un mes más tarde, esa sí notificada a su propio departamento. Los dos hechos habían permanecido en 2 expedientes separados durante 23 años, y ahora se ponían, uno junto al otro, frente al jurado. La tercera capa, los diarios personales de Lazarus sobre Rueten, páginas escritas a mano que registraban la profundidad de su obsesión por un hombre que jamás la consideró su novia. La cuarta capa, el testimonio de Rueten en el estrado, sobre todos los enfrentamientos que Sherry le había contado, las palabras de Lazarus en el hospital: si no puedo tener a John, nadie lo va a tener. Rueten lloró varias veces mientras declaraba. Cuando le preguntaron cómo se sentía, dijo: el hecho de que la muerte de Sherry ocurriera porque me conoció y se casó conmigo me pone de rodillas. La quinta capa, la propia escena del crimen, reanalizada después de 26 años. La puerta principal no había sido forzada, aunque Mayer lo había dado por hecho en 1986. Los equipos electrónicos estaban ordenados, no revueltos con pánico. Faltaba el certificado de matrimonio, pero ninguna joya había desaparecido. Un ladrón jamás dejaría atrás anillos de diamante. Jennifer Francis subió al estrado para presentar los resultados de ADN y para relatar lo que le había ocurrido a ella cuando intentó llevar esos resultados a las personas correctas. La habían llamado loca, la habían enviado a terapia psicológica obligatoria, sus propios compañeros le habían dicho que se buscara otro pasatiempo. Nels Rasmussen, el padre que había escrito al jefe de policía, al que le habían dicho que veía demasiada televisión, que había volado desde Tucson hasta Los Ángeles incontables veces, también subió al estrado y pronunció la advertencia que había intentado dar desde el primer día. El abogado defensor, Marco Uberland, luchó en cada frente posible. Insistió en la teoría original del robo y señaló el asalto similar ocurrido cerca de allí como prueba de que la policía de 1986 no había actuado sin fundamento. Atacó el ADN de la marca de mordisco alegando que el sobre de almacenamiento tenía un pequeño agujero, que el proceso de conservación no cumplía los estándares, que en teoría el ADN de Lazarus podría haberse contaminado después. Argumentó que el arma calibre 38 no tenía por qué ser la de Lazarus, ya que ese era el modelo más común entre los agentes de la policía de Los Ángeles en aquella época. Ninguno de esos argumentos fue suficiente. Tras varios días de deliberación, el jurado volvió a la sala con el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Stephanie Lazarus fue condenada a 27 años a cadena perpetua, a cumplir en la Institución Correccional Femenina de California, en Chino. Se le permitió jubilarse de la policía de Los Ángeles tras su arresto, y siguió cobrando su pensión policial incluso en prisión, un detalle que la familia Rasmussen jamás pudo terminar de aceptar. Nels y Loretta Rasmussen vivieron lo suficiente para escuchar la sentencia. Murieron sin recibir jamás una respuesta a la pregunta que cargaron el resto de sus vidas: ¿por qué tardó 23 años? La hermana de Sherry dijo tras el veredicto: fue como una ola suave de alivio cuando todo terminó. Alivio para mi padre, que por fin tenía respuestas. John Rueten, en el juicio de 2012, se sentó en el estrado y lloró varias veces bajo el peso de algo que sabía desde hacía mucho tiempo pero que nunca había tenido el valor de enfrentar directamente. Admitió que seguir teniendo relaciones con Lazarus después de comprometerse con Sherry fue un error, una palabra demasiado pequeña para consecuencias tan enormes. En la audiencia de libertad condicional de 2024, Rueten se plantó ante la Junta y dijo: ella mintió durante décadas, hasta que la única opción que le quedó fue buscar la condicional. Los padres de Sherry perdieron a su hija porque Sherry me amó y se casó conmigo. Para mí, el dolor nunca disminuye. Nels Rasmussen vivió lo suficiente para ver a Lazarus esposada, lo suficiente para escuchar la sentencia en 2012, pero murió sin recibir jamás una respuesta satisfactoria a la pregunta que arrastró durante 23 años: ¿por qué la policía no lo escuchó desde el primer día? ¿Por qué el nombre de Lazarus quedó registrado una y otra vez pero nunca investigado? ¿Por qué un padre que conocía la verdad tuvo que esperar un cuarto de siglo para que le creyeran? Antes de morir, Nels grabó una declaración en vídeo para ser usada en futuras audiencias de libertad condicional. Mirando directamente a la cámara, dijo: si observan el daño que le causó al rostro de mi hija, parece que quiso destruir la belleza que Sherry irradiaba. Esa declaración se presentó en la audiencia de 2023, la voz de un hombre ya fallecido que seguía hablando en la sala del tribunal, protegiendo todavía a su hija. Y se volverá a presentar cada vez que Lazarus intente obtener la libertad en el futuro.
El legado de Sherry no vive solo en batallas legales o audiencias de condicional. Vive en la gente que la lleva consigo cada día sin necesidad de decirlo en voz alta. Una sobrina de Sherry estudió enfermería por la tía que nunca llegó a conocer. Mi madre siempre me contó de cuando Sherry y ella estudiaban enfermería juntas, de cómo a Sherry le encantaban los casos cardiovasculares más difíciles. Estudié enfermería por mi tía Sherry. La nieta más joven de la familia llevó el vestido de novia de Sherry el día de su propia boda, cargando consigo un pedazo de la mujer que nunca conoció, en el día más importante de su vida. Lazarus siguió luchando desde la cárcel. En 2023, por primera vez desde su arresto en 2009, admitió haber matado a Sherry. No por remordimiento, sino porque era condición necesaria para tener alguna posibilidad de libertad condicional. La confesión llegó 37 años después de matarla. Me enferma hasta el día de hoy pensar que juré proteger y servir a la gente, y le quité la vida a Sherry Rasmussen. En noviembre de 2023, la Junta de Libertad Condicional aprobó inicialmente su salida, una decisión que fue revocada tras una fuerte reacción de la familia Rasmussen, de Rueten y de la opinión pública. En febrero de 2025, una nueva audiencia terminó en denegación. El comisionado Kevin Chappell fue tajante: su versión del ataque de 1986 no coincide con la evidencia. Usted, y solo usted, participó en este acto extremo de violencia. A día de hoy, en 2026, Stephanie Lazarus, ya en sus 60 años, continúa encarcelada en la Institución Correccional Femenina de California, en Chino. Mientras tanto, la familia Rasmussen convive con la realidad de que la asesina de Sherry sigue cobrando una pensión de la policía de Los Ángeles desde prisión, y ninguna pregunta sobre esos 23 años perdidos ha recibido jamás una respuesta completa. El caso de Sherry Rasmussen se enseña en cursos de investigación criminal en Estados Unidos. No por el ADN, ni porque la asesina fuera policía, sino por algo más simple y mucho más peligroso: un detective llegó a una conclusión en los primeros minutos, y todo el sistema de investigación posterior se dedicó a servir esa conclusión en lugar de ponerla a prueba. Mayer decidió, la noche del 24 de febrero de 1986, que aquello era un robo. Y durante 23 años, cada pista, cada prueba, cada declaración se leyó a través de ese filtro. Cuando Nels Rasmussen dio el nombre de Lazarus, ahí no hay nada. Cuando se ofreció a pagar las pruebas de ADN en 1993, primero necesita tener un sospechoso. La respuesta correcta había estado ahí desde 1986, entregada por dos personas, el padre y el marido, y nadie quiso mirarla. La segunda lección es más pequeña, pero no menos importante. Un técnico forense, la noche del 24 de febrero de 1986, recogió una muestra de la marca de mordisco en el brazo de Sherry y la guardó en un congelador. Una acción rutinaria. Nadie sabía esa noche lo que llegaría a significar. Pero esa fue la única razón por la que el caso se resolvió alguna vez. Si esa muestra se hubiera desechado, si ese sobre no se hubiera conservado, si ese congelador no hubiera seguido ahí cuando Jennifer Francis llamó, Stephanie Lazarus nunca habría sido atrapada. La pregunta que la familia Rasmussen nunca recibió respuesta satisfactoria: ¿por qué la policía de Los Ángeles no investigó a Lazarus en 1986, cuando tanto Nels como Rueten dieron su nombre, cuando ella era agente de esa misma fuerza, cuando todas las señales apuntaban en esa dirección? No hay evidencia de un encubrimiento organizado. Pero tampoco hay una respuesta satisfactoria para tanta indiferencia. La familia Rasmussen demandó a la policía de Los Ángeles. La demanda fue desestimada por prescripción del plazo legal. Y Stephanie Lazarus sigue cobrando su pensión policial en prisión hasta el día de hoy. Si la historia de Sherry Rasmussen te ha llegado, dale a suscribirte para no perderte los próximos casos. Cada nombre en estos expedientes merece ser contado y recordado. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para más.